Durante años, un arrogante millonario, confinado a una silla de ruedas, había vivido burlándose de todo lo que no podía comprar. Mientras se mofaba de una niña que jugaba a curar en el parque, soltó con un tono sarcástico: «Si me curas, te haré millonaria». La niña simplemente lo tocó en silencio y se fue, ignorando sus crueles carcajadas. Pero esa noche, lo imposible sucedió, y él nunca volvió a reír de la misma manera. Observando la fascinante vista de Estambul desde la ventana de su suntuosa mansión con vistas a las azules aguas del Bósforo, la ira en los ojos de Kemal Arslan no disminuía ni por un instante. La gente lo conocía como uno de los hombres más ricos de Turquía. Sin embargo, 5 años antes, un derrame cerebral lo había confinado a una silla de ruedas. Toda su fortuna, los mejores médicos y los tratamientos más caros no habían podido devolverle el movimiento a sus piernas. «El café está listo, señor Kemal», dijo la señora Aisé, su asistente desde hacía muchos años. Él fingió no haber oído la amabilidad en la voz de la mujer. Le dolía ver la expresión de lástima en la mirada de Aisé. Todos tenían la misma mirada en sus ojos, miradas de lástima hacia el rico y poderoso Kemal Arslan. «Hoy quiero salir al jardín», dijo con voz cortante. «Prepara el coche». Aisé asintió y salió de la habitación. Kemal se enderezó en su ostentosa silla de ruedas. Era el modelo más caro, de última tecnología, pero aún así le parecía una prisión. Esta mansión en el Bósforo, sus empresas multimillonarias, sus inversiones globales, todo carecía ya de sentido. Media hora después, su chofer Mehmet lo llevó en su lujoso coche al Parque Emirgan. El sábado, el parque estaba lleno de familias. Los niños corrían, reían, las familias de picnic conversaban. Kemal odiaba ver la felicidad de otras personas. Pero a veces, salía para perderse entre la multitud, para alejarse de su propio dolor. «¿A qué hora desea regresar, señor Kemal?», preguntó Mehmet. «Te llamaré», cortó abruptamente. Kemal tocó los controles de su silla de ruedas y el motor empezó a moverse. Mientras avanzaba hacia el interior del parque, dejando atrás a su chofer, podía sentir las miradas de la gente sobre él. Algunos lo reconocían y susurraban: «Ahí está el dueño de Arslan Holding, el pobre hombre que sufrió un derrame cerebral». Kemal apretó los dientes con ira. ¿Pobre él? ¿Podría Kemal Arslan, el dueño del imperio inmobiliario más grande de Turquía, ser pobre? Un hombre que aplastaba a sus rivales en los negocios, famoso por sus negociaciones despiadadas, que había obtenido todo lo que deseaba. Ahora, a los ojos de la gente, era solo un inválido atado a una silla de ruedas. En un rincón apartado del parque, un grupo de niños jugaba. Mientras Kemal se acercaba a ellos, entendió cuál era su juego: jugaban a los doctores. Llevaban delantales de papel y estetoscopios hechos con ramas, y se trataban unos a otros. «Bueno, ahora tú estás enfermo. Y yo te voy a curar», le dijo un niño a su amigo. La niña se acostó en el suelo y su amigo pasaba sus manos sobre ella, intentando curarla con gestos dramáticos. Kemal soltó una carcajada amarga. Los niños se volvieron para mirarle. Algunos con curiosidad, otros con miedo. «¡Qué juego tan divertido!», dijo Kemal. Había un tono burlón en su voz. «¿A los doctores, eh? ¿Podrían curarme a mí también? Gasté millones de liras en los mejores médicos y ninguno lo logró». Los niños se miraron entre sí. Estaban incómodos. Uno de ellos intentó acercarse a Kemal, pero su madre corrió y lo apartó. «Ven, Emre, vamos a jugar a otro lado», dijo la mujer, lanzándole a Kemal una mirada de aprensión. La sonrisa burlona de Kemal se amplió. Por eso odiaba a la gente. Todos eran cobardes, todos eran hipócritas, o sentían lástima o tenían miedo. Justo cuando iba a darse la vuelta, sintió una mirada sobre él. Al girarse, vio a una niña sentada sola bajo un gran plátano. Estaba apartada de los otros niños y le miraba directamente. Kemal se dio cuenta de que la niña no le tenía miedo, y eso le molestó. «¿Qué miras así?», preguntó con voz brusca. La niña no se movió de su sitio, ni apartó la mirada. «Usted los asustó», dijo con voz tranquila. Kemal giró su silla de ruedas hacia la niña. Parecía tener 12, quizás 13 años. Vestía ropa sencilla, su pelo estaba recogido de forma desordenada.
Pero en sus ojos había algo que Kemal no había visto en mucho tiempo, no había miedo, no había lástima. Solo una tranquila determinación. ¿Cómo te llamas?, preguntó Kemal, suavizando un poco la ira en su voz. Zeynep, dijo la niña. Bueno, Zeynep, tú también juegas a los doctores con tus amigos. La niña negó con la cabeza. No, yo solo observo. Kemal se acercó un poco más a la niña. ¿Por qué observas? ¿No quieres jugar? A veces observar es más importante que hacer, dijo Zeynep, con una sabiduría inesperada para su edad. Kemal se sorprendió por la respuesta de la niña. Intentó mantener su actitud burlona. Veo que eres muy lista. Dime, niña lista, ¿tú también quieres ser doctora cuando crezcas? Zeynep asintió. Sí, quiero curar a la gente. Kemal soltó una carcajada. ¿Curar a la gente? Mira, niña, en este mundo el dinero lo es todo. Aunque seas doctora, hay cosas que no podrás curar. Mírame a mí, soy uno de los hombres más ricos de Turquía, pero ningún médico pudo curarme. Zeynep miró la silla de ruedas de Kemal, luego volvió a mirarle a los ojos. Quizás no ha encontrado al médico adecuado. Kemal estaba impresionado por la osadía de la niña. No había huido como los otros niños. Con un impulso repentino, le hizo una oferta burlona. Entonces, pequeña doctora, ¿crees que puedes curarme? Si me curas, te haré millonaria. No obtuvo la reacción que esperaba. Zeynep no sonrió, no huyó asustada. Simplemente le miró con atención, como si mirara en lo más profundo de su alma. Luego se levantó lentamente y se acercó a Kemal. Prepare el cheque, dijo la niña. Había una confianza ridícula en su voz. Kemal se reía para sus adentros. ¡Qué situación tan absurda! Pero decidió seguir el juego. De acuerdo, pequeña doctora, muestra tu habilidad. Pero si no lo logras, nunca más volverás a jugar a los doctores, ¿entendido? Zeynep no respondió. En medio del parque, bajo miradas curiosas, se arrodilló frente a la silla de ruedas de Kemal. Puso sus manos sobre las piernas inmóviles de Kemal, cerró los ojos. Kemal miró a su alrededor. La gente los estaba observando. Algunos sonreían, probablemente encontraban divertida la extraña escena entre el hombre rico y la niña. ¡Qué escena tan ridícula! El millonario Kemal Arslan siendo tratado por una niña en el parque. Las manos de Zeynep temblaban ligeramente, pero su rostro estaba sereno. Durante unos minutos, permaneció así, sin hablar ni moverse. Luego abrió los ojos y se levantó lentamente. Listo, dijo simplemente. Kemal esperó. No había pasado nada. Sus piernas seguían sin sentir, no podía moverlas. Se echó a reír. ¿Ese era tu gran truco? Perdiste, pequeña. Zeynep le miró con rostro inexpresivo. Espere y verá, dijo simplemente. Luego se dio la vuelta y empezó a alejarse. Oye, ¿a dónde vas?, le gritó Kemal. Todavía no has ganado el dinero. Zeynep no se detuvo, solo respondió por encima del hombro, usted prepare el cheque, señor Kemal. Pronto lo necesitará. Kemal miró sorprendido a la niña que se alejaba. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Alguien se lo había dicho o lo había reconocido? Estaba confuso. Sacó su teléfono y llamó a su chofer. Mehmet, ven a buscarme. Volvemos a casa. De regreso a su mansión en el Bósforo, Kemal seguía pensando en esa extraña niña. Zeynep era una niña peculiar, definitivamente diferente a las demás. Pero, por supuesto, no había podido curarle. Nadie podía. Él lo sabía mejor que nadie. Esa noche, Kemal dormía inquieto en su lujoso dormitorio de la mansión. Soñaba que corría. Sus piernas eran fuertes y sanas, como en su juventud. Sentía el viento en su rostro mientras corría por las colinas de Estambul. De repente, se despertó. Era pasada la medianoche. Estaba empapado en sudor. Mientras intentaba sacudirse el efecto del sueño, sintió un extraño hormigueo en las piernas. Kemal se quedó paralizado. Durante 5 años no había sentido nada en sus piernas.
Los médicos le habían dicho que nunca más podría sentir debido al daño en su médula espinal. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Tiró de la manta y miró sus piernas. No podía moverlas, pero ese hormigueo, eso era algo. Aisé, llamó con urgencia. Aisé, ven aquí de inmediato. Un minuto después, la señora Aisé entró corriendo en su habitación en bata. ¿Qué pasó, señor Kemal? ¿Está bien? Mis piernas, siento algo en mis piernas, dijo Kemal, su voz temblaba. Los ojos de Aisé se abrieron de asombro. ¿De verdad? ¿Puede moverlas? Kemal se concentró. Intentó mover las piernas con todas sus fuerzas. No pasó nada, pero el hormigueo continuaba. No, no puedo moverlas, pero siento algo. Un hormigueo. Llamaré al doctor Oran de inmediato, dijo Aisé mientras salía de la habitación. El doctor Oran era el médico personal de Kemal y estaba a cargo de su tratamiento después del derrame cerebral. Una hora después, a pesar de ser medianoche, el doctor llegó a la mansión. Examinó cuidadosamente a Kemal. Hay un cambio en sus reflejos, dijo el doctor con asombro. Estoy obteniendo una leve respuesta en los músculos de sus piernas. Esto es una situación extraordinaria. Kemal miró el rostro del doctor. ¿Qué significa esto? Es difícil decir algo definitivo en este momento, dijo el doctor Oran con cautela. Pero veo actividad en sus vías nerviosas. Le sugiero que venga al hospital mañana para un examen completo. A la mañana siguiente, Kemal Arslan se sometió a una serie de pruebas en el hospital privado más lujoso de Estambul, resonancia magnética, electromiografía, estudios de conducción nerviosa. Los médicos estaban asombrados. Se observaba una inesperada regeneración en las células de la médula espinal de Kemal. Nunca había visto algo así, dijo el neurólogo mientras examinaba los resultados. 5 años después de un derrame cerebral, una recuperación así es difícil de explicar médicamente. Mientras Kemal escuchaba a los médicos, de repente recordó a la niña que había conocido en el parque. Zeynep había dicho, espere y verá. ¿Podría ser? No. Era una tontería. Era imposible que se curara con el toque de una niña. Tenía que haber una explicación científica. Al regresar a la mansión por la noche, el hormigueo había aumentado. Ahora podía mover ligeramente algunos músculos de sus piernas. Eran movimientos muy pequeños, pero algo que había sido imposible durante 5 años. Cuando Aisé le trajo la cena, Kemal estaba pensativo. ¿Le pasa algo, señor Kemal?, preguntó Aisé. Kemal dudó. ¿Debería hablar de Zeynep? Sonaría absurdo, pero una voz dentro de él le decía que la niña estaba de alguna manera relacionada con esto. Ayer me encontré con una niña en el parque, dijo finalmente. Era una niña extraña. Dijo que podía curarme. Aisé se sorprendió. ¿Cómo es eso? Kemal contó lo sucedido, como Zeynep lo había tocado, lo que había dicho. Absurdo, por supuesto, añadió rápidamente. Debe ser una coincidencia. Pero usted quiere volver a verla, completó Aisé la frase. Kemal asintió. Mañana volveré al parque. Al día siguiente, Kemal regresó al parque Mirgan con su silla de ruedas. Ya no había la multitud del sábado. A pesar de ser domingo, el parque estaba relativamente tranquilo. Se dirigió hacia el plátano donde había visto a Zeynep, pero la niña no estaba allí. Recorrió el parque de punta a punta, mirando en cada rincón. No estaba en ninguna parte. Se acercó a un guarda del parque. ¿Hay una niña que juega a menudo por aquí? Se llama Zeynep. Tiene 12 o 13 años. El guarda se encogió de hombros. Cientos de niños vienen aquí, señor. No puedo conocerlos a todos. Kemal regresó a casa decepcionado. Pero no tenía intención de rendirse. Los días siguientes, continuó yendo al parque. Cada vez buscaba a Zeynep. Preguntó a los guardas del parque, a los vendedores, a otros niños. Nadie parecía conocerla, o no querían decir nada. Mientras tanto, la condición de Kemal mejoraba cada día. Una semana después, podía mover los dedos de los pies. 2 semanas después, podía doblar ligeramente las rodillas.
Los médicos estaban asombrados. Intentaban explicarlo con términos como regeneración espontánea y reacción neurológica rara, pero ninguno podía entender exactamente qué estaba pasando. Pasó un mes. Kemal ya podía estar de pie con apoyo durante periodos cortos. Hacía ejercicios de marcha acompañado por un fisioterapeuta. Era una recuperación milagrosa, pero la mente de Kemal seguía en Zeynep. Había contratado a detectives privados para encontrar a la niña. Estaban investigando todos los barrios alrededor del parque. No habían obtenido ningún resultado. Un día, después de su sesión de fisioterapia, Kemal paseaba por el parque en su silla de ruedas. En realidad, ya no necesitaba la silla, pero los médicos seguían siendo cautelosos, diciendo que aún no estaba listo para largas caminatas. En un rincón desierto del parque, se encontró con un anciano que recogía basura. El hombre era un rostro que Kemal no había visto antes. Su ropa era vieja, su barba larga. «Buenos días», dijo Kemal acercándose al hombre. «¿Suele venir por aquí a menudo?» El hombre examinó a Kemal de arriba abajo. «Vengo todos los días», dijo. «Recojo botellas y latas». «Quizás pueda ayudarme», dijo Kemal. Sacando dinero del bolsillo, «estoy buscando a una niña. Se llama Zeynep. Tiene 12 o 13 años. Tiene el pelo largo y negro, ojos grandes. Quizás la ha visto por aquí». El hombre miró el dinero, luego a Kemal. «¿Por qué la buscas?» «Le debo un agradecimiento», dijo Kemal, sin saber exactamente qué decir. El hombre dudó. «Si me da 5.000 liras, quizás sepa algo». Kemal se rió. «Está pidiendo mucho. Le doy 1.000 liras. Eso, si su información es realmente útil». 3.000, dijo el hombre. 1.500, mi última oferta». El hombre asintió. «De acuerdo». Antes había una escuela en Kartal. Ahora está cerrada. Pero en la parte trasera del edificio, en el terreno baldío, vive un grupo de personas. Han hecho una especie de chabolas. Vi a esa niña allí una vez. El corazón de Kemal se aceleró. «¿Exactamente dónde?» «Dame la dirección». El hombre describió la ubicación de la antigua escuela en Kartal. Kemal le dio el dinero prometido y de inmediato llamó a su chofer. «Mehmet, prepara el coche. Vamos a Kartal». Durante el trayecto, Kemal no podía quedarse quieto de la emoción. ¿Podría estar a punto de encontrar a Zeynep? Si la encontraba, ¿qué le diría? «Gracias por curarme». Era absurdo, pero tenía que cumplir la promesa que le había hecho a la niña. Le había dicho que la haría millonaria. Cuando llegaron a Kartal, el sol estaba a punto de ponerse. El antiguo edificio de la escuela estaba abandonado y en ruinas. Mehmet detuvo el coche frente al edificio. «Espere aquí», dijo Kemal, intentando levantarse de su silla de ruedas. Sus piernas temblaban, pero ya podía caminar distancias cortas. «No puedo dejarle solo, señor Kemal», dijo Mehmet con preocupación. «Aquí podría ser peligroso». «Entonces sígueme, pero mantén la distancia», dijo Kemal. Apoyándose en su bastón, rodeó lentamente el edificio de la escuela. Detrás del edificio había un gran terreno baldío. Como había dicho el hombre, allí se habían instalado chozas improvisadas y tiendas de campaña. Parecía un pequeño asentamiento de unas 20 a 30 personas. Kemal avanzó con pasos temblorosos. La gente lo miraba. Con su ropa lujosa y su bastón caro, definitivamente no parecía alguien común aquí. Algunos se le acercaron con recelo. «¿Qué quiere por aquí?», preguntó un joven. Yo estoy buscando a una niña», dijo Kemal. «Se llama Zeynep. Tiene el pelo largo y negro, ojos grandes. Tiene 12 o 13 años». El joven frunció el ceño. «¿Por qué la busca?» «Le debo algo», dijo Kemal, repitiendo la misma respuesta. El joven examinó a Kemal, luego se encogió de hombros. «Aquí no hay ninguna niña así». Justo en ese momento, la puerta de una de las chozas se abrió y una niña salió. El corazón de Kemal pareció detenerse. Era Zeynep. La niña lo vio y se quedó inmóvil por un instante. Luego se acercó lentamente. «Hola,
señor Kemal, dijo Zeynep. Me ha encontrado. Kemal miró los ojos tranquilos de la niña. Sí, te encontré. Y ya ves. Levantó su bastón. Ahora puedo caminar. Zeynep sonrió. Era una sonrisa suave y tranquila. Lo sabía. Kemal se aclaró la garganta. Te hice una promesa. 1.000.000 de liras. Te dije que te haría millonaria. Zeynep negó con la cabeza. No necesito dinero, señor Kemal. Kemal se sorprendió. Pero vives aquí, en estas condiciones. Estoy seguro de que el dinero te sería útil. Quizás no a mí, dijo Zeynep. Pero podría usarse para todos aquí. Puede preguntarle a mi abuela. Ella decidirá. ¿A tu abuela? Zeynep asintió y le hizo una señal a Kemal para que se acercara a una de las chozas. Venga, se la presentaré. Mientras Kemal seguía a Zeynep hacia la choza improvisada, pensaba en lo rápido que había cambiado su vida. Un mes antes estaba confinado a una silla de ruedas, ahora caminaba sobre sus propios pies. Y ahora, el hombre más rico de Estambul, seguía a una niña pequeña que vivía en una choza en un barrio marginal. Al pasar por la puerta de la choza, Kemal se sorprendió por el ambiente modesto del interior. El pequeño espacio estaba limpio, pero los muebles eran viejos. Había una sola habitación, una cama, 2 sillas y una pequeña mesa. Una olla burbujeaba en la estufa, y el aroma de sopa de lentejas llenaba la habitación. En un rincón, una anciana estaba sentada en un viejo sillón. Cubría su cabello plateado con un pañuelo. Sus manos estaban arrugadas, pero sus ojos, al igual que los de Zeynep, eran agudos y vivaces. Abuela, tenemos un invitado, dijo Zeynep, acercándose a la anciana. La mujer levantó la cabeza y miró a Kemal. Por un instante, sus ojos se abrieron de asombro, luego se calmaron. Bienvenido, dijo. Su voz era fuerte y clara a pesar de su edad. Hola, dijo Kemal, sintiéndose extrañamente incómodo. Soy Kemal Arslan. Sé quién es usted, dijo la mujer. Soy Fatma. La abuela de Zeynep. Por favor, siéntese. Kemal se sentó en la única silla libre. Zeynep empezó a remover la sopa en la olla. ¿Zeynep le habló de mí?, preguntó Kemal. La señora Fatma asintió. Sí. Me contó que se encontraron en el parque y que ahora puede caminar. Una recuperación milagrosa. Kemal intentó leer la expresión en los ojos de la mujer. ¿Se estaba burlando o lo decía en serio? Los médicos no pueden explicarlo, dijo Kemal. Pero sí. Cada día estoy mejor, y creo que tiene algo que ver con Zeynep. La señora Fatma sonrió. Zeynep es especial. Siempre lo fue. Incluso de pequeña era diferente. ¿Cómo es eso?, preguntó Kemal. Podía ver, dijo la señora Fatma, eligiendo sus palabras con cuidado, cosas que otros no veían, la luz dentro de las personas, el dolor, los lugares que podían ser curados. Kemal dudó. Nunca había creído en supersticiones. ¿Está diciendo que tiene poderes sobrenaturales? La señora Fatma se rió. No, no es eso. Solo es sensible y tiene un corazón puro. A veces eso es suficiente. Kemal no quedó satisfecho con la explicación de la mujer, pero decidió cambiar de tema. Permítame hacerle una pregunta, señora Fatma. ¿Por qué viven aquí, en un lugar como este? Estas condiciones son como un refugio, dijo la señora Fatma, sonriendo ligeramente. Sí, lo son, pero no teníamos otra opción. ¿Qué quiere decir? La señora Fatma suspiró. Hace 2 años teníamos una pequeña casa en Pendik. 3 generaciones vivíamos allí. Luego, un día, llegaron los papeles. La zona había sido incluida en un proyecto de transformación urbana. Teníamos que desalojar nuestras casas. La compensación era muy baja, no alcanzaba para comprar otra casa. Protestamos, pero nadie nos escuchó. Un mes después, llegaron las excavadoras. Kemal se removió incómodo. Esta historia le resultaba familiar. Arslan Holding estaba llevando a cabo proyectos de transformación urbana en varias zonas de Estambul. ¿Qué empresa?, preguntó,
bajando la voz. La señora Fatma miró directamente a los ojos de Kemal. ¿No lo sabe? Era Arslan Holding. A Kemal se le revolvió el estómago. Yo no lo sabía, dijo. Las palabras apenas le salían de la boca. Claro que no lo sabía, dijo la señora Fatma. Había un tono amargo en su voz. La gente como usted nunca sabe. Se toman decisiones, se firman papeles, se gana dinero. Pero nunca se ven los rostros. Los rostros de las personas que son desalojadas de sus hogares. Zeynep puso los cuencos de sopa sobre la mesa. Abuela, el señor Kemal debe tener hambre. ¿Quiere un poco de sopa?, le preguntó a Kemal. Kemal negó con la cabeza. No, gracias. Sus pensamientos estaban confusos. De hecho, no siempre seguía los detalles de las actividades de su empresa. Los proyectos los ejecutaban los gerentes, pero eso no era una excusa. Al fin y al cabo, era su empresa. ¿Cuántas personas?, preguntó. ¿Cuántas personas se vieron afectadas por este proyecto? En nuestro barrio había unas 50 familias, dijo la señora Fatma. La mayoría se dispersó por los rincones lejanos de la ciudad, se mudó con parientes. 15 familias, al no tener a dónde ir, empezamos a refugiarnos aquí, en el patio de una vieja escuela, en un terreno que nadie quería. Kemal respiró hondo. Señora Fatma, lo siento. Realmente no lo sabía, pero esto no cambia lo sucedido. Quiero ayudarle, a todos ustedes. ¿Cómo?, preguntó la señora Fatma con escepticismo. Como le prometí a Zeynep, puedo darles 1 millón de liras. Con ese dinero pueden comprar una casa nueva, vivir en mejores condiciones. La señora Fatma negó con la cabeza. ¿Sabe cuánto cuesta una casa? Ahora, con 1 millón de liras, quizás pueda resolver el problema de vivienda de 3 o 4 familias. ¿Y los demás? Además, el dinero no lo resuelve todo, señor Kemal. Éramos una comunidad. Teníamos vecinos, recuerdos, nuestro espacio vital. No puede recuperar eso con dinero. Kemal sabía que la mujer tenía razón. Tenía mucho dinero, pero no podía recuperar algunas cosas. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Cómo puedo ayudar? No lo sé, dijo la señora Fatma, con voz cansada. Quizás nada, quizás sea demasiado tarde. Kemal miró los cuencos de sopa en la mesa. Zeynep bebía su sopa en silencio. Zeynep, dijo Kemal, ¿tú qué piensas? ¿Qué debo hacer? Zeynep levantó la cabeza. No me pregunte a mí, pregúntele a su corazón, dijo. Ahora puede caminar. Su curación solo debe ser física. Kemal sintió el peso de las palabras de la niña. Por primera vez en años, pensaba en el sufrimiento de otras personas. Pensaba en cómo las decisiones de su empresa, los documentos que firmaba en oficinas lujosas, afectaban a personas reales. Ayudaré, dijo, con voz decidida. Cumpliré mi palabra, pero no solo con Zeynep, sino con todos ustedes. Voy a arreglar esta situación. La señora Fatma miró el rostro de Kemal con atención. Habla en grande, señor Kemal. Espero que cumpla su palabra. Kemal se levantó. Mañana volveré y traeré un plan. Mi palabra es mi palabra. Cuando salió de la choza, ya había oscurecido. Mehmet lo esperaba con preocupación. ¿Está bien, señor Kemal? Ha tardado mucho. Estoy bien, Mehmet, dijo Kemal. Vámonos a casa. Tengo mucho trabajo que hacer. Esa noche, Kemal no pudo dormir en su lujosa mansión. Constantemente veía los rostros de la señora Fatma y Zeynep, y pensaba en las otras familias, las personas desalojadas de sus hogares. Revisó los proyectos de su empresa. El proyecto de Pendik era, en efecto, una iniciativa de Arslan Holding. Kemal recordaba que se habían pagado compensaciones a las familias que tuvieron que reubicarse en el proyecto, pero ahora entendía lo insuficientes que eran esas cifras. Temprano a la mañana siguiente, fue a su oficina. Su asistente, Leila, se sorprendió al verlo. Señor Kemal, no esperábamos que viniera hoy. Habíamos pospuesto sus reuniones. Lo sé, Leila, dijo Kemal. Pero hay una emergencia.
Quiero ver todos los expedientes relacionados con el proyecto de transformación urbana de Pendik y necesito hablar con el gerente del proyecto de inmediato. Leila asintió y de inmediato tomó el teléfono. Una hora después, el señor Murad, el gerente del proyecto de Pendik, estaba en la oficina de Kemal. Los expedientes, mapas, fotografías estaban extendidos sobre la mesa. No lo entiendo, señor Kemal, dijo Murad con asombro. El proyecto se completó hace 2 años. Fue un proyecto muy exitoso. ¿Por qué ahora? Exitoso, dijo Kemal. Su voz era dura. 50 familias fueron desalojadas de sus hogares. 15 familias siguen viviendo en chozas en el patio de una escuela. ¿A esto lo llama éxito? Murad se removió incómodo, pero dijo, las compensaciones se pagaron, se cumplieron los procedimientos legales. Ser legal no significa ser correcto, señor Murad, dijo Kemal. ¿Ha visto alguna vez a esas personas? ¿Sabe cómo viven? Solo estaba haciendo mi trabajo, dijo Murad, a la defensiva. Kemal respiró hondo. Lo sé, y ese es el problema. Todos solo hacemos nuestro trabajo, pero no pensamos en las consecuencias. Murad guardó silencio. Kemal continuó examinando los expedientes. Como parte del proyecto, el antiguo barrio había sido demolido y en su lugar se habían construido lujosos apartamentos y un centro comercial. Arslan Holding había ganado cientos de millones de liras con el proyecto. ¿Cuánto terreno ocupaba el antiguo barrio?, preguntó Kemal. Murad revisó los mapas. Aproximadamente 30 acres. ¿Y cuánto vale ahora? Cada acre vale al menos 10 millones de liras, dijo Murad. Pero actualmente no está a la venta, todo está urbanizado. Kemal se sumió en sus pensamientos. ¿A quién pertenece el terreno de la antigua escuela y sus alrededores en Kartal? Murad comprobó algo en su ordenador. Pertenece al municipio. Pero ha estado inactivo durante mucho tiempo. Creo que se planeaba un complejo educativo, pero el proyecto fue cancelado. Organice una reunión con el municipio, dijo Kemal. Quiero comprar ese terreno. Murad lo miró con asombro. ¿Para qué? Un nuevo proyecto, dijo Kemal. Pero esta vez será diferente. Muy diferente. Después de que Murad saliera de la oficina, Kemal siguió pensando. Por primera vez en años, sentía que podía hacer algo realmente bueno con su dinero y su poder. Algo que pudiera cambiar la vida de las personas, reparar lo que había destruido. Al anochecer, Kemal regresó a las chozas de Kartal. Esta vez llevaba consigo un expediente. Cuando encontró a Zeynep y la señora Fatma, les contó su plan. He hablado con el municipio, dijo Kemal. Compraré este terreno y construiré casas nuevas aquí. No solo para ustedes, sino para todas las familias afectadas por el proyecto de Pendik, habrá suficiente para todos. La señora Fatma lo miró con escepticismo. ¿Por qué hace esto? Solo para tranquilizar su conciencia. Quizás al principio sí, dijo Kemal con honestidad. Pero ahora lo hago porque es lo correcto. Quiero corregir mi error. ¿Y sus otros proyectos?, preguntó la señora Fatma, ¿no hizo lo mismo en otros barrios? Kemal bajó la cabeza. Sí, lo hice. Y también los corregiré. ¿Lo prometo? Zeynep había escuchado la conversación en silencio. Finalmente le creo, le dijo a Kemal. Puedo ver que su corazón se ha curado. Kemal vio la confianza en los ojos de la niña y se conmovió de una manera extraña. Algo dentro de él estaba cambiando. El hombre de negocios frío y calculador se iba, y en su lugar venía alguien más sensible, más humano. Y este cambio era incluso más milagroso que la curación de sus piernas. Gracias, Zeynep, dijo Kemal, su voz ronca, me enseñaste no solo a caminar, sino también a ver. Habían pasado 2 meses y el terreno en Kartal era ahora irreconocible. Las viejas chozas improvisadas habían desaparecido, y en su lugar se habían levantado andamios de construcción. Kemal supervisaba el proyecto personalmente. Todos los días venía a la obra, hablaba con arquitectos, ingenieros y controlaba el progreso. Este era completamente diferente de los proyectos de viviendas de lujo habituales de Arslan Holding. Las casas que se construían aquí no eran ostentosas, sino funcionales,
casas sólidas y cómodas, lo suficientemente grandes para cada familia. Mientras el proyecto avanzaba, Kemal había encontrado a todas las familias afectadas por el antiguo proyecto de Pendik. Se había reunido con cada una de ellas, se había disculpado y les había ofrecido vivir en sus nuevas casas. La mayoría, al principio, se había mostrado escéptica. Era difícil creer en el repentino despertar de la conciencia de un rico hombre de negocios. Pero la sinceridad de Kemal y ver que el proyecto realmente progresaba había ganado su confianza con el tiempo. Zeynep y la señora Fatma, por su parte, se alojaban temporalmente en la mansión de Kemal en el Bósforo. Kemal había insistido, debían tener un techo adecuado hasta que terminara la construcción. La señora Fatma al principio se había negado, pero por la salud de Zeynep, finalmente había aceptado. Ese día, Kemal estaba nuevamente en la obra. Estaba hablando con el arquitecto sobre la disposición de las nuevas casas cuando se sobresaltó al sonar su teléfono de manera urgente. Era Aisé, la sirvienta de la mansión, quien llamaba. Señor Kemal, debe venir de inmediato, dijo Aisé, con voz alarmada. La señora Fatma se ha desmayado. Hemos llamado a la ambulancia. Ahora la llevan al hospital. El corazón de Kemal se encogió. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? No lo sé. Se desplomó de repente. Zeynep está con ella, la niña está muy asustada. ¿A qué hospital? La llevan al hospital americano. Voy de inmediato, dijo Kemal y colgó el teléfono. Se volvió hacia el arquitecto. Hay una emergencia. Tengo que irme. Continuaremos mañana. Cuando se dirigían al hospital con su chofer Mehmet, Kemal estaba lleno de ansiedad. En los últimos meses se había acostumbrado a la señora Fatma. Su relación, inicialmente distante, se había convertido con el tiempo en una cálida amistad. La anciana le daba lecciones de vida, le contaba historias del pasado y, a veces, lo sorprendía con sus críticas brutalmente honestas. Kemal había comenzado a valorar su sabiduría y honestidad. Al llegar al hospital, corrió a urgencias. Zeynep estaba sentada sola en la sala de espera. Tenía los ojos rojos, claramente había estado llorando. Zeynep, dijo Kemal sentándose a su lado. ¿Cómo está tu abuela? ¿Qué pasó? Zeynep levantó la cabeza. Su expresión habitual de calma había desaparecido, reemplazada por el miedo. No lo sé. Los doctores están adentro. No me dicen nada. Kemal tomó la mano de la niña. No te preocupes, aquí están los mejores doctores. Tu abuela estará bien. Justo en ese momento, un médico se acercó. ¿Es usted familiar de Zeynep? Kemal se puso de pie. Sí, soy un amigo de la familia. ¿Cómo está? El doctor apartó un poco a Kemal. La condición de la señora Fatma es grave. Sufre insuficiencia renal. Estamos haciendo pruebas, pero parece que es un problema crónico. Lo ha tenido durante mucho tiempo pero no ha recibido tratamiento. A Kemal se le revolvió el estómago. ¿Qué se puede hacer? Hemos iniciado diálisis por ahora. Pero a largo plazo, podría ser necesario un trasplante de riñón. Entonces hagámoslo, dijo Kemal de inmediato. El dinero no es un problema. El doctor negó con la cabeza. No es tan sencillo. Es difícil encontrar un donante compatible. Si hay alguien con un grupo sanguíneo similar entre los miembros de la familia, podemos hacer las pruebas. Kemal miró a Zeynep. La niña seguía sentada en la sala de espera. Parecía pequeña y frágil. Zeynep es su única familiar, dijo Kemal. Y es solo una niña. Entiendo, dijo el doctor. Entonces la incluiremos en la lista de donación de órganos, pero el tiempo de espera podría ser largo. Kemal respiró hondo. Yo puedo ser donante. Háganme la prueba. El doctor lo miró con asombro. Usted no es de la familia. No importa. Háganme la prueba. Quizás sea compatible. Las horas siguientes transcurrieron con una serie de pruebas y exámenes. Kemal se sometió a análisis de sangre, pruebas de compatibilidad tisular y evaluaciones físicas. Zeynep esperó en silencio durante todo este tiempo.
La señora Fatma estaba en cuidados intensivos y no se permitían visitas. Por la noche, el doctor trajo a Kemal los resultados de las pruebas. Es increíble, pero es compatible, dijo, sin poder ocultar su asombro. Puede ser donante para un trasplante de riñón. Kemal se sintió aliviado. ¿Cuándo podemos hacer la operación? Primero necesita una evaluación completa de su salud. Después de todo, es una cirugía mayor. Está donando un órgano, hay riesgos. No me importa, dijo Kemal. Comencemos los preparativos de inmediato. Esa noche, se quedaron en el hospital con Zeynep. La condición de la señora Fatma era estable, pero aún crítica. A medianoche, Zeynep se acercó a Kemal en el pasillo. He oído que quiere ser donante, dijo la niña. ¿Por qué? Kemal pensó. No lo sé. Solo quise ayudar. Pero está dando su órgano. Es un gran sacrificio. Kemal sonrió. Supongo que aprendí algo de ti, Zeynep. A veces dar es más valioso que recibir. Zeynep tomó la mano de Kemal. Yo también intenté curarla, como hice con usted, pero no funcionó. ¿Por qué funcionó con usted y no puedo ayudar a mi abuela? Kemal vio el dolor en los ojos de la niña. Quizás algunas cosas no están bajo nuestro control, dijo con dulzura. Pero ahora hay otra manera, la de la medicina, y esta vez funcionará. Al día siguiente, Kemal se sometió a todas las evaluaciones de salud. Los médicos comenzaron los preparativos para la operación. Una semana después, llegó el día de la cirugía. Antes de la operación, Kemal pudo visitar a la señora Fatma. La anciana parecía más pequeña y frágil que de costumbre en la cama del hospital. No tiene que hacer esto, dijo la señora Fatma con voz débil. No es necesario que se ponga en peligro por mí. No hay peligro, dijo Kemal, tomando la mano de la mujer. La medicina moderna hace maravillas. Ambos estaremos bien y muy pronto estará con Zeynep en su nueva casa. Los ojos de la señora Fatma se llenaron de lágrimas. ¿Por qué, señor Kemal? ¿Por qué va tan lejos por nosotros? Kemal pensó. Porque Zeynep me enseñó no solo a caminar, sino también a vivir. Y usted, señora Fatma, me recordó los verdaderos valores. Quizás por primera vez estoy haciendo lo correcto. La operación duró 8 horas. Uno de los riñones de Kemal fue extirpado y trasplantado a la señora Fatma. La operación fue un éxito. Los médicos dijeron que ambos pacientes estaban en buen estado. Cuando Kemal despertó, sintió un dolor agudo, pero junto con ese dolor, había una extraña paz dentro de él. Por primera vez en su vida, había hecho algo completamente altruista, salvar a alguien más sin pensar en su propio beneficio. Unas horas después, las enfermeras lo llevaron en silla de ruedas a la habitación de la señora Fatma. La anciana estaba despierta y había recuperado el color. Zeynep estaba sentada al borde de la cama. Aquí llegó nuestro Salvador, dijo la señora Fatma, sonriendo ligeramente. Kemal negó con la cabeza. No soy un salvador. Solo estoy pagando una deuda. Debe ser una deuda muy grande, dijo la señora Fatma. Así es, dijo Kemal. Y aún no está completamente pagada. Zeynep se acercó a Kemal. Tenía algo en la mano, un sobre de papel doblado. Quiero darle algo, dijo la niña. Kemal tomó el sobre y lo abrió. Dentro había un cheque de 1 millón de liras, el dinero que Kemal había prometido darle a Zeynep. El cheque estaba roto. Ha pagado su deuda, dijo Zeynep sonriendo. Lo que hizo por mi abuela vale más que cualquier cantidad de dinero. Kemal se quedó mirando el cheque roto. Se le formó un nudo en la garganta. Sus ojos empezaron a picar. Estaba a punto de llorar, por primera vez en años. Gracias, dijo, su voz temblaba. Gracias a ambas. Por recordarme mi humanidad. En ese momento, fue un punto de inflexión en la vida de Kemal Arslan. Ya no solo se habían curado sus piernas, su corazón también se estaba curando, y esta curación era mucho más profunda, mucho más significativa que la otra. 2 semanas después de salir del hospital, Kemal organizó una gran reunión en su oficina. Todos los altos ejecutivos de la empresa estaban allí. Cuando Kemal entró en la sala, ya podía caminar sin bastón.
Su postura era erguida, había una nueva determinación en sus ojos. Señores, señoras, dijo al iniciar la reunión. Hoy hablaremos del futuro de Arslan Holding, pero primero debemos enfrentarnos a nuestro pasado. En el proyector apareció una lista de los proyectos de transformación urbana de la empresa en los últimos 10 años, docenas de proyectos, miles de familias afectadas. Cada uno de estos proyectos trajo grandes ganancias a nuestra empresa, dijo Kemal. Pero también desalojó a miles de personas de sus hogares. Ignoramos a las personas, las historias, las comunidades. Ha llegado el momento de cambiar esto. Los ejecutivos se miraron sorprendidos. Murat tomó la palabra. ¿Qué sugiere, señor Kemal? Estamos creando un fondo de compensación, dijo Kemal. Pagaremos una indemnización a valor de mercado real a cada familia afectada por nuestros proyectos. Lo que es más importante, estamos cambiando la forma de operar de nuestra empresa. Ya no nos centraremos solo en el lucro, sino en la comunidad. Un murmullo se elevó en la sala. Algunos ejecutivos comenzaron a objetar, pero Kemal fue firme. Esto no es una discusión, dijo. Su voz era dura. Esta es nuestra nueva dirección. Quienes la acepten pueden seguir trabajando conmigo. Para quienes no, la puerta está abierta. Cuando la reunión se disolvió, Kemal se quedó de pie junto a la ventana, observando la silueta de Estambul. Por primera vez veía la ciudad de una manera diferente. No solo como valor inmobiliario, sino como un lugar donde la gente vivía, respiraba, acumulaba recuerdos. Cambiaremos, susurró para sí mismo. Y haremos de esta ciudad un lugar mejor para todos. 6 meses después, el proyecto en Kartal estaba terminado. El terreno donde se encontraba la antigua escuela era ahora irreconocible. En lugar de las chozas improvisadas, había un pequeño barrio de modernas casas de 2 plantas. Cada casa tenía un pequeño jardín, grandes ventanas y paredes sólidas. Entre las casas había parques pequeños con zonas de juego para niños, bancos para sentarse y una plaza donde la comunidad podía reunirse. El último día de la construcción, Kemal recorría la obra. Zeynep lo acompañaba. La niña había sido casi la sombra de Kemal en los últimos meses. Dondequiera que fuera Kemal, Zeynep iba con él. Juntos examinaban proyectos, asistían a reuniones y generaban nuevas ideas. Kemal se había maravillado de la inteligencia y la comprensión de la niña, era mucho más madura y sabia de lo que su edad sugería. Mañana es el gran día, dijo Kemal mientras observaba el último jardín que se estaba sembrando. Todos se mudarán a sus nuevas casas. Zeynep asintió. La gente está muy emocionada, pero algunos todavía tienen dudas. ¿Dudas? ¿Por qué? Se preguntan si esto será permanente. Temen que alguien venga y los vuelva a desalojar. Kemal suspiró. Ganarse la confianza de la gente no es fácil, especialmente si les has causado daño. Necesitamos darles garantías. Estas casas serán suyas con escrituras. Nadie podrá echarlos de aquí. Quizás solo necesitan tiempo, dijo Zeynep. La confianza no se gana de inmediato. Kemal sonrió ante la sabiduría de la niña. Tienes razón, y estoy aprendiendo a ser paciente. Al día siguiente, el nuevo barrio fue inaugurado con una gran ceremonia. Todas las familias afectadas por el antiguo proyecto de Pendik fueron invitadas. Cerca de 50 familias esperaban en fila para recibir las llaves de sus nuevas casas. Kemal, Zeynep y la ahora recuperada señora Fatma estaban en la entrada, dando la bienvenida a todos. A cada familia se le entregaron las llaves y las escrituras de su casa. La sorpresa y la alegría en los rostros de la gente eran inestimables para Kemal. Algunos lloraban, otros no podían creerlo. Un anciano abrazó a Kemal. Dios te bendiga, hijo mío, dijo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me has dado un hogar en los últimos días de mi vida. Al final de la ceremonia, Kemal pronunció un pequeño discurso. Estas casas son suyas, dijo a la comunidad. Aquí pueden reconstruir su propia comunidad, su propia cultura de barrio. Yo solo construí las paredes. Llenarlas, hacer de este lugar un verdadero hogar, depende de ustedes. Por la noche se organizó una gran celebración en la plaza del nuevo barrio. Se colocaron mesas, se prepararon comidas. La gente comió,
bebió y bailó. Kemal se mantuvo un poco al margen, observando la felicidad que había creado. Sentía una sensación de satisfacción indescriptible. Toda su riqueza, todos sus éxitos, nunca le habían dado una sensación de realización como esta. La señora Fatma se le acercó. Su salud era ahora mucho mejor. El riñón de Kemal le había dado una nueva vida. ¿Qué piensa, señor Kemal?, preguntó. Estoy feliz, dijo Kemal simplemente. Realmente feliz. La señora Fatma sonrió. Cuando le vi por primera vez, vi a un hombre lleno solo de ira y dolor. ¿Y ahora qué ve? Ahora veo a un hombre con luz dentro de él. Kemal se sintió conmovido por las palabras de la anciana. Ustedes me ayudaron a encontrar esta luz. ¿Usted y Zeynep? No, dijo la señora Fatma, negando con la cabeza. La luz siempre estuvo ahí. Usted solo aprendió a verla. La celebración duró hasta altas horas de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, la gente estaba llena de verdadera esperanza. Tenían nuevos hogares, nuevos comienzos. Al día siguiente, Kemal se levantó temprano. Hoy era el día de inicio de un nuevo proyecto en su empresa. El barrio de Kartal era solo el principio. Ahora, Arslan Holding estaba revisando todos sus proyectos pasados, creando soluciones similares para todas las comunidades a las que habían perjudicado. Cuando llegó a la oficina, la sala de reuniones ya estaba llena. Arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, todos estaban allí. El nuevo equipo de Kemal se había reunido para construir no solo edificios, sino comunidades. Buenos días a todos, dijo Kemal al entrar en la sala. Hoy hablaremos del proyecto Kasmpaa. En el proyector aparecieron imágenes de Kasmpaa, uno de los barrios antiguos de Estambul. 5 años antes, Arslan Holding había iniciado un gran proyecto de transformación urbana allí. Las viejas casas habían sido demolidas y se habían construido residencias de lujo. Cientos de familias habían sido desalojadas. Nuestro objetivo aquí, dijo Kemal, no es solo pagar compensaciones. Sabemos que estas personas perdieron sus comunidades, sus relaciones de vecindad, sus espacios vitales. Quizás no podamos devolverles eso, pero al menos podemos crear un entorno similar. Una joven tomó la palabra. Era la jefa del nuevo Departamento de Evaluación de Impacto Social. Hemos encontrado a la mayoría de las familias afectadas, dijo. Algunas se han mudado a los rincones lejanos de la ciudad, otras se han apretujado con parientes. La mayoría sigue enojada y desconfiada. Es comprensible, dijo Kemal. Tendremos que volver a ganarnos su confianza. Al igual que en Kartal, la reunión duró horas. Se discutió cada detalle, cada idea. Kemal ya no tomaba las decisiones solo. Su equipo, especialmente los especialistas en impacto social, estaban involucrados en cada etapa del proceso. Por la tarde, al regresar a su oficina, Kemal encontró un pequeño paquete en su escritorio. Solo decía para el señor Kemal. Al abrir el paquete, encontró una pequeña figura hecha a mano, era una figura de árbol tallada en madera. Junto a ella, había una nota, el cambio comienza con una semilla. Zeynep. Kemal sonrió. Las metáforas de Zeynep siempre eran profundas y significativas. Sí, el cambio había comenzado con una semilla, con su encuentro con una niña pequeña en el parque. Por la noche, al regresar a su mansión en el Bósforo, encontró a Zeynep en el jardín. La niña observaba el mar. Había cambiado mucho en los últimos meses. Ya no era solo una niña misteriosa y silenciosa. Se había vuelto más abierta, más habladora. Había comenzado la escuela y era una de las estudiantes más exitosas de su clase. Recibí tu regalo, dijo Kemal sentándose a su lado. Es muy bonito. ¿Lo hiciste tú? Zeynep asintió. Lo hice en la clase de manualidades. La maestra nos dijo que hiciéramos algo significativo. ¿Y elegiste un árbol? Sí. Porque los árboles son fuertes, resistentes y, lo más importante, dan sombra a los demás, dan frutos. Viven para los demás. Kemal admiró los profundos pensamientos de la niña. Justo como tú, Zeynep. Tú también vives para los demás. Zeynep sonrió. Todos deberían vivir así, ¿no?
El mundo sería un lugar más bonito. Sí, así sería. Kemal miró al mar. El sol se ponía y las aguas del Bósforo se teñían de oro. ¿Cuándo se lo dirás a tu abuela? Zeynep entendió. ¿Lo de mudarse al nuevo barrio? Creo que se lo diré esta noche. La señora Fatma seguía alojada en la mansión de Kemal. Había una casa diseñada especialmente para ellos en el nuevo barrio, pero Kemal les había dejado la decisión. Si querían, podían quedarse en la mansión. ¿Qué crees que dirá?, preguntó Kemal. Querrá irse, dijo Zeynep. A ella siempre le gusta estar en su propio lugar, entre su gente. Aquí se siente como una invitada. Kemal asintió. Lo había imaginado. ¿Y tú qué quieres? Zeynep pensó. Yo quiero estar allí, ayudar a la gente, ser parte de la comunidad, pero al mismo tiempo. Hizo una pausa. Al mismo tiempo, quiero seguir trabajando con usted. Para ayudar a la gente en los nuevos proyectos. Kemal tocó el hombro de Zeynep. Entonces así lo haremos. Te quedarás aquí los días de escuela. Los fines de semana irás al barrio, y en las vacaciones de verano vendrás conmigo a los proyectos. ¿Qué te parece? El rostro de Zeynep se iluminó. Sería maravilloso. Esa noche, durante la cena, la señora Fatma anunció su decisión. Como era de esperar, quería mudarse al nuevo barrio. Allí me necesitan, dijo. La gente mayor necesita experiencia, sabiduría. Kemal asintió con comprensión. La extrañaré, señora Fatma. Ay, como si me fuera del mundo, dijo la anciana riendo. Solo voy a Kartal. Siempre puede venir a visitarnos. Así lo haré, dijo Kemal. Y Zeynep continuará aquí en la escuela. Los fines de semana estará con usted. La señora Fatma tomó la mano de su nieta. Este es un buen arreglo. Zeynep necesita una buena educación y tiene mucho que aprender de usted, señor Kemal. Yo tengo mucho más que aprender de ella, dijo Kemal con sinceridad. Después de la cena, Kemal se retiró a su estudio. Había planes para un nuevo proyecto en su escritorio, pero esta vez no era un proyecto inmobiliario. Era algo mucho más diferente. Llamaron a la puerta y Zeynep entró. ¿Molesto?, preguntó. Nunca, dijo Kemal. Ven, quiero mostrarte algo. Zeynep se acercó al escritorio. Sobre él había planos de un edificio. Era un edificio grande y moderno, con amplias aulas y laboratorios. ¿Qué es esto?, preguntó la niña. Un nuevo proyecto, dijo Kemal, con los ojos brillantes. Pero esta vez no se trata solo de paredes y techos. Se trata de construir los sueños de la gente. No entiendo. Este es el Instituto Educativo Fatma An, dijo Kemal señalando los planos. Una escuela que proporcionará educación gratuita a niños de familias de bajos ingresos. No solo educación académica, sino todo tipo de educación, artística, deportiva. Y miró a Zeynep. Y tendrá una sección de medicina muy especial. Formará a los médicos del futuro. Los ojos de Zeynep se abrieron de par en par. ¿De verdad? Llevará el nombre de mi abuela. Sí. Ella es la inspiración de este proyecto. Así como tú eres la inspiración de mi vida. Zeynep miró los planos, luego abrazó a Kemal. Era la primera muestra de afecto físico de la niña, y Kemal se sorprendió, pero luego él también la abrazó. Gracias, dijo Zeynep, su voz temblaba. Esto hará muy feliz a mi abuela. Yo te doy las gracias, dijo Kemal. Por enseñarme qué es la verdadera riqueza. Esa noche, cuando Kemal se acostó, sintió una extraña paz. Su vida había cambiado por completo. Una vez fue un hombre de negocios frío y despiadado. Ahora se había convertido en alguien que trabajaba por la felicidad de los demás, que valoraba a la comunidad. Y todo esto había comenzado con su encuentro con una niña pequeña en un parque. Te haré millonaria si me curas, susurró para sí mismo, recordando esas palabras sarcásticas que le había dicho a Zeynep. Pero al final, el enriquecido había sido él. Una riqueza que no se podía medir con dinero, la riqueza de su alma. Habían pasado 3 años más. Las hojas de otoño habían teñido de amarillo y rojo el amplio jardín del Instituto Educativo Fatma An.
La escuela ya era una institución reconocida no solo en Estambul, sino en toda Turquía. El modelo educativo había tenido tanto éxito que escuelas similares, apoyadas por el gobierno, habían comenzado a abrirse por todo el país. Hoy era un día especial para el instituto, la ceremonia de graduación de sus primeros alumnos. Se habían colocado cientos de sillas en el jardín. Familias, profesores, invitados importantes tomaron sus asientos. Kemal estaba sentado en la sección especial junto al escenario. Ahora tenía más de 60 años y su cabello se había vuelto completamente blanco. Pero la luz en sus ojos nunca se había apagado. A su lado estaba sentada la señora Fatma, que ahora tenía más de 80 años. La anciana, a pesar de sus problemas de salud, seguía vigorosa y lúcida. Al igual que Kemal, vivía la emoción de este día. Nunca pensé que vería un día así, dijo la señora Fatma con emoción. No lo podía ni imaginar cuando vivía en una pequeña choza. Kemal tomó la mano de la anciana. Sin usted, este día no existiría, señora Fatma. Usted y Zeynep cambiaron mi vida. La señora Fatma sonrió. No, señor Kemal, usted cambió su propia vida. Nosotros solo le abrimos una puerta. El que entró fue usted. En el escenario, el director de la escuela se acercó al micrófono y dio inicio a la ceremonia. Los estudiantes graduados fueron llamados uno por uno al escenario y recibieron sus diplomas. Cada uno estaba orgulloso de este paso hacia un futuro brillante. Algunos habían sido aceptados en facultades de medicina. Otros irían a escuelas de ingeniería, otros a escuelas de arte. Todos aspiraban a la excelencia en sus campos. Y luego llegó el turno de la graduada más especial. Y ahora, la graduada más exitosa de este año, que ha demostrado un éxito extraordinario en el campo de la ciencia, con artículos publicados en revistas científicas internacionales incluso siendo estudiante, Zeynep Yılmaz. Un gran aplauso estalló en la sala. Zeynep, ahora una joven elegante y segura de sí misma de 21 años, subió al escenario. Llevaba un vestido blanco y su cabello caía sobre sus hombros. Recibió su diploma y se acercó al micrófono. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que me dieron esta oportunidad, dijo. Su voz era fuerte y clara. A mi abuela, por creer siempre en mí y apoyarme, y por supuesto, a Kemal Arslan. Sin él, esta escuela no existiría y yo no estaría aquí. Zeynep miró a Kemal y sonrió. Tío Kemal, cuando me desafió en un parque hace 8 años, ¿quién iba a saber que nuestras vidas cambiarían de esta manera? Te haré millonaria, me dijo. Pero sucedió algo mucho más valioso que el dinero que me dio. Me dio esperanza, me dio fe, me dio un futuro. Zeynep sacó una pequeña caja de su bolsillo. Hoy quiero hacerle un regalo. Es tanto un agradecimiento como una buena noticia. Se acercó al escenario y le entregó la caja a Kemal. Kemal abrió la caja con curiosidad. Dentro había un pequeño tubo de cristal. Dentro del tubo se veían un líquido claro y células blancas. ¿Qué es esto?, preguntó Kemal con asombro. Zeynep sonrió. Este es el resultado del proyecto en el que he estado trabajando durante los últimos 3 años. Mi investigación en el laboratorio del profesor Demir y luego en la Facultad de Medicina de Estambul. Son células madre especialmente diseñadas para curar lesiones de la médula espinal. Los ojos de Kemal se abrieron de par en par, así que... Sí, dijo Zeynep con entusiasmo. Hemos tenido éxito en los primeros ensayos clínicos. En algunos pacientes paralíticos se ha recuperado parcialmente el movimiento. Todavía no es una cura completa, pero es un gran paso. La sala estalló en aplausos. Zeynep volvió al micrófono. Y ahora quiero dar la gran noticia. El Hospital de Investigación Médica Arslan, fundado por el tío Kemal, llevará a cabo los ensayos clínicos a gran escala de este tratamiento, y yo estaré al frente de este proyecto. Después de terminar la facultad, comenzaré a trabajar allí. Kemal no pudo ocultar sus emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Zeynep, esa pequeña niña misteriosa, se había convertido ahora en una joven que revolucionaría el mundo de la ciencia, y quizás, había encontrado la explicación científica de aquel misterioso milagro que le había ocurrido a él mismo años atrás. Zeynep terminó su discurso y se acercó al lado del escenario, junto a Kemal y la señora Fatma. Los tres se abrazaron.
Su vínculo se había fortalecido aún más con los años. Ahora eran como una verdadera familia. Cuando terminó la ceremonia, los graduados y sus familias se reunieron en el jardín para una recepción. Kemal, Zeynep y la señora Fatma estaban sentados en una mesa, celebrando este día tan especial. A su lado estaban amigos de Kemal de la empresa y los proyectos, compañeros de escuela de Zeynep y sus profesores. Así que finalmente lo lograste, dijo Kemal mirando a Zeynep. Explicaste tu milagro con la ciencia. Zeynep sonrió. No del todo. Todavía hay preguntas sin resolver. ¿Por qué funciona en algunos pacientes y no en otros? ¿Por qué usted tuvo una recuperación completa? Estos son temas que todavía estoy investigando. Quizás, dijo la señora Fatma, con voz sabia, hay un punto donde la ciencia y el milagro se cruzan. Quizás el verdadero milagro es el cambio dentro del ser humano. Zeynep tomó la mano de su abuela. Quizás tengas razón, abuela. Quizás el mayor milagro fue lo que sucedió en el corazón del tío Kemal. Kemal se sintió conmovido por esas palabras. Sí, el verdadero milagro fue el cambio dentro de él, su transformación de un hombre de negocios frío y despiadado a alguien que valoraba a la sociedad y cambiaba vidas, y todo eso había comenzado con el desafío de una niña pequeña. Mientras la recepción continuaba, Kemal se apartó un poco y miró el edificio de la escuela. Esta estructura era su mayor orgullo. Era más valiosa que todos los lujosos rascacielos que Arslan Holding había construido, que todos los proyectos ostentosos. Porque este edificio albergaba esperanza, albergaba futuro. Zeynep se le acercó. ¿Qué piensa, tío Kemal? Solo pensaba en lo lejos que hemos llegado, dijo Kemal. Tú eras una niña pequeña. Yo era un hombre atormentado, confinado a una silla de ruedas. Y ahora, mire, dijo Zeynep señalando la escuela, usted creó un milagro. Kemal negó con la cabeza. No, Zeynep, tú creaste el milagro. Yo solo fui el instrumento. Zeynep tomó la mano de Kemal. Quizás ambos fuimos instrumentos. Quizás el verdadero milagro fue el cruce de las vidas de dos personas. En el momento justo, en el lugar justo. Kemal sonrió ante la sabiduría de la niña. ¿Sabes, Zeynep? Cuando te encontré por primera vez en ese parque, te subestimé. Te dije con burla, te haré millonaria si me curas. Pero al final, realmente me curaste y yo realmente te hice rica. Pero no con dinero. No, dijo Zeynep. No con dinero. Con oportunidades, con educación, con amor. Los dos observaban el jardín de la escuela al atardecer cuando la señora Fatma se les acercó. ¿De qué hablan tan seriamente?, preguntó sonriendo. De milagros, dijo Kemal. Ah, dijo la señora Fatma. Los milagros más hermosos vienen en los momentos más inesperados, de las personas más inesperadas, ¿verdad? Los tres sonrieron juntos. Sí. Los milagros más hermosos venían en los momentos más inesperados, de las personas más inesperadas. Y a veces la vida de una persona podía cambiar por completo, solo por haberse encontrado con la persona adecuada en el momento justo. Esa noche, en su casa del nuevo barrio, Kemal se acostó y pensó en los años pasados. Había vendido su lujosa mansión en el Bósforo. Se había mudado al barrio donde vivían Zeynep y la señora Fatma. Ya no vivía en una casa grande, sino en un hogar modesto pero cálido, y nunca había sido tan feliz. Arslan Holding seguía existiendo, seguía teniendo éxito, pero ahora se dedicaba a proyectos completamente diferentes, viviendas sociales, escuelas, hospitales, parques, proyectos que mejorarían la vida de las personas. En el silencio de la noche, Kemal miró las estrellas desde su ventana. Había perseguido el dinero y el poder durante toda su vida, pero la verdadera riqueza, el verdadero poder, solo los había encontrado cuando renunció a ellos. Quizás uno solo se enriquecía dando. Quizás la verdadera curación comenzaba al intentar curar a los demás. Te haré millonaria si me curas, susurró por última vez esa frase que cambió su destino, y luego sonrió. Porque esa frase ya no estaba llena de burla amarga, sino de una profunda gratitud. Al cerrar los ojos, sintió una paz indescriptible en su corazón. Una vez fue un hombre confinado por sus piernas paralizadas, ahora su alma era completamente libre, y esta libertad, esta paz, era demasiado valiosa para ser comprada con dinero.
La historia de la película, queridos oyentes, esperamos que esta conmovedora historia de Kemal y Zeynep les haya conmovido. A veces, las mayores transformaciones de nuestra vida llegan en los momentos más inesperados, de las personas más inesperadas. Si sienten curiosidad por la continuación de este viaje, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este vídeo. En nuestra lista de reproducción especial a la izquierda, les esperan historias similares que tocarán sus corazones. Estamos con ustedes cada día con historias originales que exploran la complejidad de la vida. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Esperamos verlos allí.